Ahora sí entramos a la palabra. Busquen su Biblia, el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al verso 37. Lucas 10. Capítulo 25, verso 37. Y estamos viendo una serie que hemos comenzado la semana pasada sobre las decisiones de quienes somos, será la decisión de quienes seremos. La decisión que yo tome hoy en la palabra es lo que me va a permitir alcanzar lo que Dios tiene para mí el día de mañana. Y cuando hablo de lo que hoy soy en Cristo, es lo que me producirá a mí como cristiano el día de mañana, es tener nuestro enfoque y nuestra mente a donde Dios nos quiere llevar. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para rescatar a la humanidad del pecado en la cual se encontraba, del principio de la creación. El hombre falla, Dios se encarga a través de su amor perfecto en Jesucristo rescatarnos, pero nos rescata no solamente para hacernos libres del pecado, sino para llevarnos a una vida eterna. Para llevarnos a una vida eterna. Se lo dijo a los discípulos: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo voy a estar, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Y si así no hubiera sido, yo lo hubiera dicho. Entonces, esa es la reacción. Pero en todo ese proceso de ser rescatados por Cristo, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y es lo que estamos viendo la semana pasada y vamos a seguir viendo en esta oportunidad, ya que nosotros vimos la semana pasada la introducción a lo bueno, de la forma como Dios nos introduce a lo bueno de la palabra y a lo bueno de esta lectura que nosotros vamos a acabar ahora de poder leer. Y a la misma vez lo que hoy día vamos a ver, la respuesta de saber escuchar. La respuesta de saber escuchar. Y dígame usted que no es importante saber escuchar. Hay momentos en que usted le puede decir a sus hijos que haga algo y los hijos como que creen que están escuchando pero no escuchan y tienen que repetírselo 1, 2 o 3 veces. Más cuando están de repente enfocados en algo. Y eso es peor para los hombres, nosotros los hombres. ¿Sabía usted eso? Las mujeres son más enfocadas que los hombres, porque las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres a la misma vez. Eso demuestra el enfoque que el hombre y la mujer tienen. Es así, ¿qué se le puede hacer? Dios nos creó así. Ahora, en ese enfoque de cómo Dios nos hace, una cosa es importante cuando yo escucho, una cosa es escuchar y la otra cosa es hacer. Lo que yo escucho lo puedo hacer. Y es un poco lo que vamos a poder aprender en esta mañana. Ponte de pie, iglesia, y leamos esta porción bíblica, Lucas 10, del 25 al 37. Y dice, en el nombre del Señor, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, dice que pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó los 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que él cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dígale a la persona que está a su lado antes de sentarse: haz tú lo mismo. Al otro lado, para que no le quede ahí: haz tú lo mismo. Una linda sonrisa y puede tomar asiento.
La semana pasada entonces estuvimos viendo esta importancia, ¿cierto?, de lo que Dios nos enseña. Y lo interesante es cómo ver el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, de la forma como nos puede llevar a través de esta parábola del buen samaritano, donde en la reacción o lo que podemos ver en esta parábola no es otra cosa que el amor de Dios que lo cubre todo. Ese amor perfecto de Dios en mostrar su amor de una forma increíble para nuestras vidas. Diga conmigo, el amor que lo cubre todo. Y cuando hablamos del amor que lo cubre todo, es cuando nosotros seamos capaces de poder dimensionar o de qué forma tú y yo dimensionamos el amor de Dios. Porque cuando tú y yo podemos reflejar o podemos dimensionar el amor de Dios es aquel que acapara todo lo que nosotros somos en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras cosas materiales, nuestra salud, el todo. El amor de Dios está involucrado en el todo de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos se alegran que así sea? Pero cuando el amor de Dios está involucrado en el todo de nosotros, de la misma manera, usted y yo tenemos que mostrar ese amor de Dios. Así como Dios es con nosotros en el todo, en que Dios te ama por lo que tú eres. Dios te ama, no por lo que tienes, por lo que tú eres. Porque lo que tienes Dios te lo ha dado. Así que Dios no está interesado, eso está interesado de tu propia vida. Y en el todo del amor de Dios, que así lo que muestra la palabra, Dios dice, en el todo del amor que yo te doy, de la misma manera tú tienes que mostrar ese amor para los demás. Cuando Dios te da una linda casa e invitas a otro a tu casa, estás demostrando del amor que Dios te ha dado. Cuando así como Dios en un momento de necesidad fue contigo, ese mismo amor en que Dios fue contigo en tu necesidad, ahora en la necesidad de otro tú también le das porque Dios te ha enseñado a amarte de esa manera. Y Dios te ha enseñado a amarte de esa manera, con amor, y de esa manera tú amas a otros. Dígame que no es lindo eso. Dígale a la persona que está a su lado, haz tú lo mismo. Entonces también en esta parábola nosotros pudimos ver en que entonces lo que Dios trata a través de esta palabra y Lucas a través de esta palabra es que nosotros como cristianos formemos conciencia. ¿Y de qué forma podemos formar conciencia? La conciencia a través de lo que este intérprete famoso de la ley, a través de dos preguntas que le hace Jesús, nos enseña y nos está enseñando algo maravilloso. La pregunta que le hace al maestro es la siguiente, donde dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la segunda pregunta que le hace, tratando de justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, cuando vemos estas dos preguntas, así entonces nos hace conciencia en nuestra vida de preguntarnos nosotros mismos, es la enseñanza que nos da a través de esta, porque la conciencia de nosotros como cristianos es saber el poder dirigir, ¿cierto?, el amor de Dios que es para nosotros, para nuestras vidas. Y cuando formamos conciencia de lo que Dios ha sido con nosotros, la palabra también nos enseña entonces que así, hermano, como creyente y como hijo de Dios, la conciencia y la enseñanza del amor de Dios que nos da dirección correcta a poder alcanzar y buscar lo que Dios es para nuestra vida. ¿Y qué tenemos que alcanzar nosotros como cristianos? Lo que tenemos que alcanzar a través de estas dos preguntas es lo siguiente: heredar la vida eterna y atender a nuestro prójimo. Lo voy a repetir nuevamente porque veo que no me entendieron. ¿Me sigue? En que lo que dice el amor de Dios, dice, cuando va entonces este hombre de la ley a decirle de qué forma heredaremos el reino de los cielos y quién es mi prójimo, le está hablando a la conciencia de él. En la conciencia de él entonces le quiere enseñar. Y en la enseñanza le quiere decir, tú mismo tienes la respuesta a esta pregunta. Y la conciencia que tienes que tomar es que ahora tú tienes que darle a esa pregunta, dale dirección. La dirección correcta que tú necesitas. Y la dirección correcta que tú necesitas es que tú y yo necesitamos heredar el reino de los cielos, pero también amar a nuestro prójimo. Y cuando hablo de heredar el reino de los cielos, oiga, es llegar a tener la vida eterna en Cristo. ¿Sabe lo que significa heredar el reino de los cielos?
en que un día vamos a... Y la palabra de Dios, muchos lo tienen por tardanza, pero Cristo viene en cualquier momento. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Aleluya. Sigamos entonces. Cuando nos habla entonces de formar conciencia, de poder llegar y darle la dirección correcta donde Dios nos quiere llevar, entonces es heredar la vida eterna y atender a nuestro prójimo. Pero cuando el Señor nos traduce, y el libro de Lucas aquí nos introduce a hacer lo bueno, ¿cuál es nuestro deber entonces? Nuestro deber como cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Diga conmigo, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, eso es lo que pasa a ser para ti y para mí, es un deber como cristiano en una actitud de servicio. Es nuestro deber, para ti y para mí, es mi deber el poder amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo, porque de esa manera nosotros tenemos que tener una actitud, el deber de una actitud de servicio, hermanos, para que de esa manera yo me pueda involucrar y ayudar a los demás, y cuando yo me involucro en ayudar a los demás, de esa manera estoy yendo en la dirección correcta de poder heredar el reino de los cielos. Esa es la forma de llegar a heredar el reino de los cielos. En que amemos a aquel que está a nuestro lado. Dígale a la persona que está a su lado nuevamente, haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué le enseña Jesús al escriba? Lo que le enseña al escriba aquí Jesús no es otra cosa más en que le dice que debe hacer lo mejor hoy para lograr la excelencia de mañana. Lo repito, que le era mejor hoy, hacer hoy las cosas para lograr la excelencia de mañana. Y eso un poco nos pasa a nosotros. Dios quiere que hoy podamos hacer lo que está en su corazón para que el día de mañana con excelencia alcancemos el reino de los cielos. Lo que tú haces hoy para tu hermano o para tu hermana y lo que haces para Dios es lo que te está mostrando el corazón de Dios a los demás, y eso nos da la dirección de alcanzar con excelencia el reino de los cielos. Pablo lo dijo de esa forma. Ya para morir, en que le estaba esperada la corona de justicia, la cual le iba a dar ese juez justo. Pero hay una coma después y él dice, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen la venida de Cristo. No habla de lo que él hizo o de la forma como se comportó, sino que habla a aquellos que aman la venida de Cristo, porque cuando tú y yo amamos la venida de Cristo, significa entonces que estamos haciendo lo demás. La misma palabra de Dios lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Pablo cuando dice, cuando buscamos y queremos buscar la venida de Cristo y la anhelamos con todo nuestro corazón, es porque de la misma manera como estamos anhelando, usted y yo, la venida de Cristo, estamos anhelando amar a los demás. Dime que no es hermoso eso. Mira a la persona que está a su lado. Jesús te ama. Estamos contentos, se va a poner bueno esto. Entonces lo que hoy vamos a ver a través de toda esta palabra y esta parábola, lo que hoy vamos a ver, esa respuesta que todos nosotros debiéramos escuchar. Esa que yo debo escuchar y luego después tengo que asimilarla. Yo escucho y hago. Entonces cuando vemos esta palabra, lo primero que nosotros vemos, vamos a ver solamente 2 puntos en el día de hoy, en esta mañana. La primera de ellas, en cómo Jesús toma la palabra en todo esto. Porque después de que le habla, Jesús viene y toma la palabra. Vaya conmigo al verso 28 del capítulo principal y mire lo que dice. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús vemos que cuando Él toma la palabra en el verso 28, lo que quiere decirle a Jesús como otra idea, no es otra cosa decirle, tu respuesta es correcta. Lo que necesitas ahora es ponerla por práctica. Tu respuesta, maravillosa, pero lo que tú me has respondido, ahora ve y colócalo en práctica. Es como cuando usted trabaja en distintos lugares donde usted trabaje, de repente, ¿cierto?, a usted se le da un tipo de instrucciones a seguir. Los que trabajan en alguna fábrica, alguna empresa o en una nueva factoría, hay instrucciones. Instrucciones cuando usted llega a la línea, que lo que tiene que hacer, que encender primero, y todo hay un manejo, hay un cuidado, hay instrucciones para seguir. Cuando usted lee eso y las escucha, usted después las asimila. ¿Qué pasa si usted no enciende la máquina?
no hay producción, ¿cierto? ¿Qué pasa si no coloca el producto terminado donde corresponde? No hay shipping, ¿cierto? Entonces las instrucciones son importantes, así para poder leerla, pero también para hacerla. De la misma palabra aquí nosotros lo encontramos cuando nos dice, tú has dicho lo correcto, pero ahora todo lo que tú has dicho es lo que debemos hacer como cristianos, entonces ahora lo único que te falta es ponerla por práctica. ¿Qué nos enseña entonces eso? Nos enseña aún más que nosotros como cristianos tenemos que ser oidores o lectores, y va a salir en la pantalla, de la palabra. Porque dice, oidores o lectores de la palabra, sin ser hacedores de ella, es engañarnos a sí mismos. Vaya conmigo para entenderlo a Lucas capítulo 1, versículo 22, y mire lo que dice. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos, dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aquí aprendemos algo bien interesante en lo que dice Santiago. ¿Por qué digo interesante? Porque lo que habla en los versículos, usted lo puede leer en casa, del verso 22 al verso 25 del libro de Santiago, nos enseña una regla de obediencia. Diga conmigo, regla de obediencia. No porque yo lo diga como pastor, sino porque la palabra lo dice. Es para usted y es para mí. Tenemos que tener una regla de obediencia. Aquí, así como sus hijos tienen regla de obediencia, así como en el trabajo hay regla de obediencia, así como en cualquier institución, cierto, hay obediencia. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos reglas de obediencia. Ahora, ¿qué pasa cuando esas reglas de obediencia se desobedecen? Voy a colocarlo de este punto. ¿Qué pasa con sus hijos cuando sus hijos desobedecen? ¿Usted le pasa la tablet para que vaya a verse una movie? ¿Usted le dice vamos al mall para comprarte un vestido? ¿Qué le dice? A su cuarto, o hay un time out, o le dice, hey, tú desobedeciste y la desobediencia tiene un pago, una consecuencia. Entonces aquí a nosotros la palabra nos coloca un código de obediencia. Y esa regla de obediencia es poner por práctica lo que la palabra dice. Poner por práctica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero escuchar, a ver. ¿Dicen amén? ¿Están seguros que están diciendo amén? Qué bueno que lo digan, porque la palabra dice que tienes que amar a tu prójimo, dice que tienes que amar a tu hermano, que tienes que amar a tu iglesia, que tienes que honrar a aquellos que están al frente, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Regla de obediencia. En esa regla de obediencia entonces encontramos en Santiago capítulo 21, verso 22 al verso 25, en la Nueva Versión Internacional, mire cómo lo leemos. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone por práctica es como aquel que se mira el rostro a un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Significa que si usted dice, entiende la palabra y usted la hace, usted es bendecido. Pero bendecido porque la practica, no porque la escucha. Ah, Señor, pero ¿y por qué no me bendice? Porque has escuchado la palabra, no la has practicado. Así como yo la escucho y la practico, esa es la forma de ser bendecidos en Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Dígale a la persona que está a su lado, haz tú lo mismo. ¿Qué aprendemos de Santiago? Lo que aprendemos de Santiago como punto A es que Santiago comienza y dice que no hemos de ser meros oyentes de la palabra, sino que hemos de ponernos manos a la obra. Y aquí el término hermano de oyente no es otra cosa más que se habla en plural. Y al hablarlo en plural, esto significa que es lo que la forma parte, hermano, cuando usted lo escucha de un auditorio o lo escucha de su pastor o de un predicador o de un orador o de un lector. Le voy a hacer de la siguiente manera. Es cuando el pastor está predicando del amor, hermano, hay que amarse. ¿Cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. Cuando dice, hermano, tiene que saludar a su hermano que está a su lado antes de irse, ¿usted qué hace? Lo saluda. Usted están escuchando lo que yo estoy diciendo. Si le digo, hermano, digan amén, ¿ustedes qué hacen?
Ustedes dicen amén porque lo colocan por práctica. Pero cuando se le está predicando del amor, se está predicando de la obediencia, somos las personas que estamos acá, ¿cierto? Y escuchamos al pastor diciendo, hermano, tienes que amar a tu hermano. Y uno dice, amén, pastor, así sea. Hermano, ¿sabes qué? No te olvides que hay la canasta del amor al último el domingo del mes y trae una mercadería. Amén, lo voy a traer. Y uno se acuerda, va atrás y lo coloca ahí, hermana, Delia, por favor, deme un papelito para llevar. Y uno dice, todo eso lo asimila, lo escucha. Pero el problema es que saliendo de la puerta se te olvida. Se te olvida que tienes que amar a tu hermano. Sales de la puerta y dices, ya llegó ese hermano. Yo por más que me senté a este otro lado y más encima a Lugier se le ocurrió sentarlo al lado mío. Eso de saludarse al último es que no me gusta saludarme al final del servicio, darle la mano a alguien. No, yo quiero que oren y partir rapidito, irme para mi casa porque no soy mucho de poder amar. De aquí los veo mucho mejor a ustedes. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al no practicarlo, no somos bendecidos. Que cuando hablamos de amarnos, de saludarnos, saluda a su hermano que está a su lado cuando dice el hermano Brian, o los hermanos que están haciendo el intermedio después. Saluda a su hermano, ahora tiene el tiempo para saludarse. Y ese momento es para saludarlo. ¿Y qué pasa? Que después cuando uno empieza a predicar, se empiezan a hablar y saludar. Hay un tiempo para saludarse. Y ese momento tiene que aprovecharlo porque en la semana no se ven. Entonces usted va y saluda a su hermano, me alegro de verte, no sabes cómo me alegré, el Señor me puso en mi corazón orar por ti y espero que estés bien, hermano. Y esas son las formas de saludarse en Cristo. Esa es la forma como crecía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, en que dice que compartían el pan los unos y los otros. Es la forma de compartir. Cuando uno dice tienes que amar a tu prójimo, entonces ya en tu corazón estás disponiendo, porque es una regla de obediencia, no porque lo diga yo, lo dice la palabra, que dice tienes que amar a tu prójimo, ya tienes que disponer en parte de tu corazón, de tus emociones, una área donde tú colocas a tu hermano y a tu hermana y tienes que amarlo, aunque te cueste. Tienes que amarlo, no te queda otra. Porque si no lo amas, no puedes heredar el reino de los cielos. No puedes orar si estás mal con tu hermano. No puedes ofrendar y dar a Dios si estás enojado con tu hermano. No, ahora no se vaya a turbar y dice, qué bueno, entonces para no ofrendar y no diezmar voy a enojarme con mi hermano. No, oiga, cuidado, no se turbe, no se turbe. Sí, ¿me entienden claro entonces ustedes? ¿Me entienden clarito? Yo pienso, ¿me siguen o no me siguen? Entonces es amar, la obediencia de la palabra, yo la asimilo, la tomo, digo, esto tengo que hacer. No porque a alguien se le ocurre, no, la palabra de Dios lo dice y está en la palabra y cuando yo la obedezco, soy bendecido. Mi familia, mi hogar, mi propia vida es bendecida. Soy bendecido en mi trabajo, soy bendecido en los negocios, soy bendecido en una empresa, soy bendecido como padre o madre de familia, en mi hogar, en todo es bendición. Todo viene en bendición cuando obedezco la palabra y la coloco por obra. Dígame que no es hermoso eso. Pero el problema es que lo escuchamos solamente a diario, los días domingo o día miércoles cuando se estudia la palabra. Lo escucha, pero el problema es no solamente escucharlo, sino asimilarlo y hacerlo. Dile la mano que está a su lado y hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces cuando vemos la palabra en que nos la dice a nosotros que tenemos, y Santiago así parte en plural, ustedes están como oidores ahí, escuchando al predicador, al que está haciendo orador, el que está entregando la palabra, el enseñador, pero todo lo que ustedes reciben o lo que yo recibo es para escucharlo, pero asimilarlo. No es como el dicho que dice, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Ha escuchado ese dicho? Le entra por aquí y le sale por acá. Entonces, cuando vemos la palabra,
Es importante saberla porque es asimilada incluso desde el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Deuteronomio 15:5 y mira lo que dice. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Escucha, dice, escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y después dice cumplir. O sea, yo tomo la palabra, la guardo, pero la cumplo. Y mira lo que dice no solamente el Antiguo Testamento, Jesús también lo enseñó. ¿Y de qué manera lo enseña? En Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre tonto. Dice prudente. Dice un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué encontramos en esta parábola entonces? Encontramos aquel que, pues si usted lee en su casa el contexto anterior a esto que acabamos de leer, habla también del hombre insensato. Aquí habla del hombre prudente que escuchó e hizo. Pero ¿qué pasa con el insensato? El insensato dice que se le dio las mismas instrucciones. Se le pasaron el mismo martillo, el mismo clavo, las mismas tablas, el mismo plano, todo, el mismo terreno. Dijo, ahora ahí está todo el material, ahí está el terreno, haz una casa, constrúyela para que vivas en ella. Entonces el hombre, ¿qué es lo que pasó? Solamente escuchó e hizo como quería porque vino el viento y todo y al final la casa porque solamente escuchó, pero no hizo. No lo asimiló. No así el sabio que se le dio el mismo martillo, los mismos clavos, las mismas tablas, el mismo plano, el mismo terreno, pero ese hombre, ¿qué pasó? Construyó de mejor manera. ¿Por qué? Porque dice que lo escuchó y lo asimiló y lo hizo de la misma manera. Y dice que su casa fue y vino el mismo viento, la misma lluvia y dio con ímpetu sobre la casa, ¿cierto? Y la casa permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque estaba edificada en la roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. Eso quiere decir entonces que cuando tú y yo escuchamos la palabra y al escucharla también la asimilamos y la colocamos por obra, estamos cimentando esa obediencia de la palabra en Cristo mismo, en su amor mismo, en su gracia misma, en saber, Señor, todo lo que tú me das, ahora quiero hacerlo, porque al hacerlo me estoy edificando en ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Porque así entonces, como lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo, Pablo también lo conoce y lo da a conocer Pablo en Romanos 12:13. Y mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, Pablo dice, usted está muy arraigado a la ley y la tiene y se la conocen, el problema es que no la colocan en práctica. No la colocan en práctica. Y al no colocarla en práctica, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve de que tú sepas de que Dios te ama si no estás amando a tu hermano? Cuando la palabra de Dios dice que si yo digo amar a Dios es porque estoy amando también a mi prójimo. Y si digo amar a mi prójimo es porque estoy amando a Dios. Dígale nuevamente a la persona que está a su otro lado, haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? El libro de Santiago, entonces, a través de una sencilla explicación o ilustración, nos da a saber la importancia de tomar la palabra y asimilarla, porque dice que habla del hombre, va a ser en la pantalla, dice, habla de esta forma de ilustración, la de un hombre que se mira ¿dónde? Mira la cara en un espejo, pero se marcha enseguida, descuidando las manchas de su rostro que el espejo le ha mostrado. En otras palabras, lo que nosotros podemos ver aquí es que nosotros tenemos que comparar el espejo con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, nuestro espejo, lo que nos hace ver quiénes somos y cómo estamos. En otras palabras, quiere decir que uno cuando ve su propio rostro en el espejo, en otras palabras, déjeme decírselo así, cuando uno se va a mirar el espejo es mirar tu propio rostro y no mirar el rostro de tu vecino.
Cuando usted se está mirando en la palabra, se está mirando a usted mismo. Y aquí va a haber algo bien interesante la próxima semana, cuando se habla del prójimo. Pero no me voy a adelantar. Pero aquí en esta palabra dice que se compara al hombre que se mira en un espejo el rostro y se mira después que se olvida completamente quién era. Que cuando se va a mirar se asusta. Dice, oh, era yo. Nos olvidamos rápidamente. Entonces es como la palabra, que la palabra nos habla y usted dice, amén, Señor, eso es para mí, lo tomo, Señor, y amén, y amén, y amén, y amén. Pero sale y se aleja del espejo que es la palabra y se olvida completamente cuando va en el carro. ¡Pi, pi, pi! ¡Apúrate, po! Y estamos así. Oye, esa señora del supermercado y más encima, y todas las filas lamentablemente están llenas las personas que están ahí con harta mercadería a fin de mes. Y usted ahí, Y ahí, ¿cuándo se va a apurar? Y esta persona. Y después cuando le toca el turno, usted lo hace bien lento, porque ya los otros fueron lentos, yo también voy a ser lento. Para que se sienta la persona atrás, cómo es estar lento y esperar en la fila. Cuando la palabra nos enseña una forma de comportarnos a la obediencia en ella, una forma diferente. ¿O no es así? Ser prudente. Cuando usted va a un supermercado y está esperando su estacionamiento y espera que el auto pase y usted se va a meter y viene otro y se mete. ¡Ah, qué rico eso!, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Usted dice, amén, gloria, y empieza a cantar un corito, ¿no? ¿O no? ¿Empieza a cantar un corito o no? Señor, gracias. Y usted se goza en el Señor, Usted dice, manda fuego, pero mándelo ahí, Señor, mándelo ahí. Ahí manda el fuego, Señor. ¿Somos así o no somos así? Nos pasa. O estoy inventando. Son cosas que pasan. Entonces, cuando vemos la vida de una forma general en la cual tú y yo vivimos, todos vivimos esa misma vida, obviamente en diferentes lugares y en diferentes rubros y en diferentes lugares de trabajo, pero es así, nuestra vida general se parece, tiene un común denominador en la forma como nosotros actuamos y hacemos. Y en esa forma, Dios dice, es importante que la palabra sea tu espejo. Que cuando estés en la línea, trabajando en una fábrica o en una oficina, hablando con tus supervisores o con la parte administrativa, y sepas que de repente tú vas a explotar, lo que tienes que hacer es tomar la palabra, que es tu espejo, y leerte a ti mismo, y mirarte a ti, no a los demás, mirarte a ti y decir, no, yo tengo que ver porque ahora como que me estoy arrugando. Y si no, me estoy arrugando, no. Sonríe, ay, se va la arruga. Así tenemos que hacer. Porque ese es nuestro problema, estamos así, y no tengo que reír para que vea que realmente Dios está conmigo. Porque la palabra es nuestro espejo, es la forma como nos hace mirar en poder ser mejores en la vida. Y cuando tú y yo somos mejores en la vida y tomamos la palabra que sea nuestro espejo y nos podemos mirar en ella y de esa manera actuar mejor, entonces tú y yo y la iglesia en general va a ser bendecida. Y cuando digo bendición, hermano, en que tú ames a tu hermano que está a tu lado y el que está a tu lado también te ame, ¿sabe qué? En nuestros servicios se va a empezar a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a empezar a descender. Los sanos van a empezar a ser hermanos sanos, los enfermos sanos. Vamos a empezar a ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Porque cuando hay unidad, oiga, se nota. Porque no hay rencilla, no hay enojo, no hay ese asunto como molesto. Que hermano, no, déjemelo bien lejito, hermano, no. No, amarnos. Porque la palabra tiene que ser el espejo. ¿Por qué razón? Porque después de ver nuestro propio rostro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar en nosotros mismos. Y de esa manera decidir entonces en poder quitar las manchas, hermanos, que están afectando, hermano, en que yo me pueda mirar en el espejo de una manera correcta. Si usted va al espejo en la mañana cuando se levante, ¿de qué le sirve el espejo en la mañana cuando usted se levanta? Y si tiene que ir al trabajo o a un appointment o cualquier cosa, ¿de qué le sirve el espejo? De mucho. Porque no nos levantamos como nos acostamos. Nos acostamos bien, ¿cierto? Ya los dientes bien cepilladitos, peinaditos incluso, y nos acostamos y cuando levantamos el otro día, por aquí ya, la atrás, todo chascón, hermano, qué sé yo,
Y si se le ocurrió y si se le olvidó sacarse la pinturita, lo más seguro que corría por acá, porque más seguro en un momento usted se hizo así con la mano durante la noche. ¿Cómo puede saber que se levantó así? Porque cuando va al espejo, el espejo se lo dice. Se lo dice, oye, te acostaste bien, pero te levantaste mal. Así que arréglate. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Va, se toma una ducha, se lava los dientes y se arregla, se maquilla, ¿cierto? Se ve bonito y se va. Así mismo es la palabra. La palabra que viene lo dice durante el día, actuaste bien. Hiciste lo correcto, amaste a la persona correcta. Si hablaron mal de ti, pero tuviste este tipo de reacción, hiciste lo correcto. Fuiste a la palabra te abraza y te va a bendecir. Y al otro día cuando se amanece, la misma palabra le dice, mira, ahora tienes que hacer lo mismo. Mira, mejor saca esa rabia que estás teniendo ahora porque ya estás pensando que vas a hacer. No, sácala de ti, déjala a un lado. Ah, ok, estamos bien. Ahora, arréglate esta otra parte de tus emociones y te arregla otra parte de las emociones. No, mira, yo veo que como que quieres decirlo, pero no lo diga, trágatelo, no lo diga. Cuenta hasta 10 y usted cuenta hasta 10. Y ya después cuando el espejo te dice, no, ahora estás bien, ahora enfrenta la vida. Así es la palabra para nosotros. Entonces la palabra es maravillosa, es el espejo. El espejo que cuando dejamos la palabra, entonces nos hace recordar siempre quiénes somos. Haz tú lo mismo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Y así la palabra lo enseña. Si no lo hacemos y si no lo asimilamos, el peor de los engaños, entonces que el peor de los engaños es que tú y yo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. O sea, tú y yo te estás engañando. No te estoy engañando yo como pastor, ni tu hermano con el cual tú estás enojado, te estás engañando tú mismo. Tú misma te estás engañando. Y cuando tú te engañas, hermano, el problema que eso trae al final, problemas para tu propia vida, no para los demás. Estamos contentos, ¿no? Vaya conmigo a lo que dice Lucas 10, 42. Porque cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿por qué razón entonces lo hacemos? Porque nosotros erramos en lo único que es necesario. ¿Y qué es necesario para nuestra vida? Mira lo que dice Lucas 10, 42. Dice, pero no solo una cosa es necesaria, dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena, la cual no se le será quitada. Cuando nosotros analizamos este versículo, nos encontramos con lo siguiente. Lo primero es la reprensión de Jesús a Marta. ¿Y por qué Jesús reprende a Marta? Por lo excesivo de su preocupación. Vaya conmigo a lo que dice Lucas 10, 41, porque dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Qué quiso Jesús decirle a Marta entonces? Que Marta estaba preocupada y acongojada con muchas cosas en la vida, pero una sola cosa le era necesaria realmente a ella entenderlo y saberlo. Por eso Jesús primeramente le reprende, y que lo que encontramos aquí, que Jesús, a pesar, y eso es interesante, que a pesar de ser un huésped de Marta, porque Marta le estaba invitando a su casa, ¿cierto? Que era la familia de Lázaro, Marta, María y Lázaro, porque Jesús tenía algo importante con esa familia, y cada vez que hacía sus viajes misioneros y tenía la oportunidad de pasar por la casa de ellos, iba y le visitaba, y siendo huésped de ellos, Jesús no tuvo ningún problema en reprenderlos. Porque una de las cosas que le gusta a Jesús es reprendernos, ¿sabía usted eso? Bueno, vamos a la Biblia entonces para que lo diga bien. Apocalipsis 3:19, mira lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, al que Dios ama, lo va a reprender, le va a enseñar. No porque quiera hacerlo, y porque a Dios le agrada eso, y porque usted puede ver posiblemente a un Dios con barba y un látigo, porque ese no es Dios. Dios es aquel amoroso que te coloca en el hueco de su mano, te cuida como la niña de tus ojos, coloca muralla fortificada a tu alrededor para que tus enemigos no puedan traspasar lo que es tu terreno de bendición. Y todo eso Dios lo hace en amor, pero así como Dios es amor, también Dios te reprende, y a los que aman lo hace para que usted y yo seamos mejores en la vida.
Es como lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Usted nunca hable a sus hijos que les va a pegar porque no es la forma correcta. Dígale que les va a castigar. Y cuando usted le va a castigar, dígale por qué. No como cuando de repente usted, y estoy hablando de los 30 años atrás, 40 años, cuando los padres nos castigaban a nosotros, nos castigaban y después nos decían por qué. Y sabíamos que nos habíamos portado mal, pero ahora uno tiene que decir, yo lo voy a hacer y te reprendo porque yo quiero que tú seas mejor. Y si Dios te dice, no hable de tu hermano, no hable de tu hermana, ama a tu prójimo, ama eso, sirve de esta manera, hazlo de esta otra forma, es porque Él te ama. Y al que ama, reprende. Y si hemos hecho mal, pidamos perdón por ello. ¿Cuántos se gozan? Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Indica la preocupación que Jesús tiene en esa injusta y excesiva preocupación de Marta, en la cual ella tenía una actitud, hermano, que no era buena para ella misma. Y al no ser buena para Marta, esa actitud que tenía, también, hermano, encontramos de que no era buena para su salud espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir en otras palabras, es que, para que usted me entienda, Jesús entra y ve a María, y por qué estaba enojada y por qué decía, para que usted lo entienda, es que María vino y se sentó a los pies del Maestro para escuchar lo que Él iba a enseñar, la palabra. Paréntesis ahí, es que la reacción de María, la que ella tuvo, no era común ni era permitida. Las mujeres no podían sentarse a los pies de los maestros a enseñarse, estaba prohibido. Pero ella toma lo mejor y Marta y María lo hace. Marta, por otro lado, ella viene y mientras está haciendo, qué sé yo, los frijoles, empieza a mirar a María. ¡Ay! Se sentó a los pies del maestro. Y lleva los platos a la mesa y sin sacarle la mirada a María. ¡Ay! Y Jesús encima le enseña. Y ahí está María haciendo todos los quehaceres de la casa, pero fijada en lo demás que está haciendo lo demás, lo que está haciendo su hermana María. Y así estamos algunos nosotros, que estamos haciendo algo, sea cual sea la cosa en el ministerio, y hacemos algo, pero a mi momento estamos mirando a los demás. Ah, claro, yo aquí lavando los platos y los otros no hacen nada. ¿Cómo es la cosa? Ah, yo tengo que hacer los frijoles y colocar las tortillas ahí y dar la vuelta en el tamal y los demás ahí haciendo otras cosas. Y más encima Jesús viene y reprende a Marta por esa actitud. ¿Por qué lo reprende? Porque no era buena para su salud espiritual. No es bueno para ti ni es bueno para mí cuando yo de repente, en vez de centrarme en lo que Dios me ha mandado a hacer y me empiezo a preocupar por lo que hacen los demás, al final yo me estoy haciendo un daño espiritual en mi propia vida, porque estoy colocando en mi corazón una semilla de amargura, de tristeza, que al final lo único que va a hacer es hacerte daño, y al final vas a terminar aburrida de decir, ¿sabe qué? O aburrido de decir, ¿sabe? Ya no quiero más, mejor me voy y que los demás hagan, porque uno siempre está. Pero cuando tú tienes un corazón, lo que hago, lo hago para el Señor y lo hago para Él y lo voy a hacer mejor y voy a estar a puntual. Si los demás no están, allá ellos, pero yo quiero heredar el reino de los cielos y lo voy a hacer mejor. Cuando tú haces eso, estás alegrando el corazón de Dios. Y todo lo malo que estaba ahí, la semilla se va y se quita. Por eso Marta estaba ahí y Jesús al reprenderle, decirle, Marta, Marta. Le está diciendo, no tengas una salud espiritual mala, enferma. Entonces, ¿qué nos habla esto? Ya lo interesante, y no lo voy a tomar ahora, pero mira lo interesante de esto. Lo interesante es que este punto del servicio de Marta, porque uno puede decir, uno ve el asunto de Marta y María como Marta negativo, María positivo, ¿cierto? Marta está haciendo lo malo y María está haciendo lo bueno. Pero la verdad de esto habla mucho del discipulado. No voy a entrar en detalle, algún día posiblemente lo aprendamos, pero habla del discipulado. Él habla del equilibrio del discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Marta hacía también era bueno, pero en el momento no lo era. Porque Jesús quería que ella estuviera ahí aprendiendo, pero ella estaba afanada en otras cosas. Decía, en esto tienes que estar. Y la reprendió porque la amaba. Y las dos cosas son iguales dentro del ministerio. Un momento un momento servimos y otro momento escuchamos. En otras palabras, hay momentos, hermano, para servir y hay otros momentos para escuchar.
Ese es el equilibrio del discipulado y lo vemos específicamente en este tema y ya voy a terminar. Entonces, al final, ¿qué hace Jesús? Lo que hace Jesús finalmente, aprueba, hermano Jesucristo, la devoción de María, diciéndole, María ha escogido la mejor parte. La mejor parte. Entonces, si volvemos a la historia, vamos a ver el último punto y con esto terminamos. La justificación de lo injustificado. ¿Ha visto alguna vez que usted de repente quiere justificar algo que no tiene justificación? O sabe decir, bueno, me equivoqué, lo siento, pido perdón, hagámoslo mejor. Pero aquí, si volvemos a la historia, este intérprete de la ley quería justificar lo injustificable de lo que mismo él le había dicho, porque mira lo que pasa. El verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando yo digo esto, me pregunto inmediatamente, ¿qué pasó por la cabeza de este experto de la ley cuando escuchó la respuesta de Jesús? ¿Qué habrá pasado por su mente? Pero lo más seguro que este intérprete de la ley, lo más seguro que él pensó, en que Jesús lo que intentaba era en que él no estaba cumpliendo, hermano, con la ley o con lo que la ley le mandaba, hermano, como importancia hacer. Él se quiso justificar, o sea, tú me estás diciendo que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, lo entiendo, a mi prójimo como a mí mismo. Entonces él se quiso justificar y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces cuando vemos esta palabra de justificarse a sí mismo, ¿qué es lo que pasa? Le pregunta a Jesús. Jesús, entonces, así como tú me estás diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús sabiamente, en esa justificación injustificable, Jesús viene y le responde con una parábola. Una parábola en donde se pone al descubierto cuán lejos estaba este escriba, este experto en la ley, de la realidad de la palabra. Jesús le dice a través de una parábola, cuán lejos el escriba estaba de su propio espejo, de la palabra que él había dicho, porque hizo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Entonces Jesús le estaba diciendo, tú conoces la palabra, pero estás muy lejos de poder hacerla. Estás muy lejos de poder justificarte de ella y mirarte al espejo y hacerla en tu propia vida. Por eso lo que Jesús quería es que este hombre cumpliese, ¿sabe qué cosa? La ley del amor. Porque la parábola del buen samaritano lo que nos habla es la ley del amor. Y la ley del amor lo vamos a ver la próxima semana. ¿Le parece? Póngase de pie. ¿De qué manera entonces la palabra nos anima? ¿O de qué manera Jesús nos anima a través de ella? La manera como Jesús nos anima a través de la palabra es a través de una pregunta. Y esta es, ¿qué está diciendo tu espejo de tu propia persona? ¿Qué está diciendo el espejo de la palabra de mi propia vida? Si yo coloco la palabra frente a mí, ¿qué es lo que me va a decir la palabra? ¿Que estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? ¿Que estoy teniendo una actitud de servicio como debo tenerla? ¿Que como cuerpo en Cristo estamos haciendo lo correcto hacia nuestra comunidad? ¿Qué está diciendo la palabra de nosotros mismos? Pues si nosotros la conocemos y es nuestro espejo, entonces tenemos que escuchar lo que la palabra nos dice, pero también tenemos que hacerla, porque al hacerla vamos a recibir bendición de parte de ella. Entonces digo, ¿qué tanto somos capaces de poder reflexionar en la respuesta propia de lo que el espejo a nosotros nos dice? Cambia posiblemente tu mirada, cambia tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de actuar, de caminar, de mirar, de escuchar, de hablar. Cámbialo. Y si la palabra te está diciendo que lo cambie, entonces reflexionemos en ello, escuchémoslo y hagámoslo. Y cambiemos de esa manera, para que de esa manera llevamos el camino y sigamos el camino que nos va a llevar a la vida eterna, a donde Dios nos quiera llevar. Porque no solamente tenemos que ser oidores, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra. Que lo que usted y yo hemos escuchado hoy, lo hagamos y lo coloquemos por práctica después que salgamos.
que ames a tu hermano y a tu hermana. ¿Por qué digo esto? Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. Y la valentía va en que tú des el paso primero a la bendición que Dios quiere colocar sobre tu vida. Que si tienes algo con tu hermano o con tu hermana, anda y pídele perdón. Aunque esto sea justa o injustamente. Porque lo que Dios premiará es la acción de tu corazón. Ah, no, es que el hermano se enojó conmigo, ahora que él venga y él venga aquí, me abrace y me pida perdón porque yo no he hecho nada. Eso no es oír la palabra y hacerla. Es ir, sacar el orgullo que uno tiene, ese sombrero charro, dejarlo a un lado, decir, tengo que ir, y saludar y perdonar. Y decir, si en algo te he ofendido, justamente o injustamente, perdóname. Porque no es bueno que yo esté con esa raíz de amargura en mi corazón, sino que todo lo contrario, la pueda sacar para que el Espíritu Santo Dios tenga esa libertad en hacer lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas, en nuestra iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Cierra tus ojos ahí donde estás.